Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer para utilizar el software de Aranduca es entrar a la página de la subsecretaría, ir en software y herramientas, ir al módulo, a la opción de Aranduca y bajar según el tipo de computador, de sistema operativo que tengamos en la computadora. Si tenemos una Mac, tenemos un Windows o tenemos Linux. También aquí ustedes pueden ver que hay especificaciones técnicas, pero estas especificaciones técnicas es para los programadores, para las empresas que venden los software contables. Para nosotros mucho no es de ayuda para los contadores. Bueno, nosotros elegimos que acá está el guía paso a paso también del Aranduca con la nueva versión. Ya está, aquí el que está en la página de la SED ya está con la nueva versión. Nosotros elegimos qué tipo de sistema operativo tenemos. Quisiera saber si están viendo la pantalla que estoy compartiendo. Si me pueden escribir ahí. Bienvenida, Marisa. Genial. Bueno, ahí está bajando en formato zip el programa. Está un poco lento el de internet por lo visto, por eso está bajando muy lento. Pero una vez que baje todo el zipeado, nosotros le damos ejecutar y dar la opción de que nosotros tengamos el acceso directo desde nuestro escritorio. Ustedes tienen que bajar nuevamente, los que ya instalaron la primera versión, tienen que darle ejecutar nuevamente la nueva versión. O sea que hacen este mismo proceso que estamos haciendo aquí. Abrimos y volvemos a instalar. No hace falta que desinstalen de su sistema la anterior versión, sino que directamente bajan e instalan la nueva. Ahí está la nueva versión. Y le damos siguiente. En este caso, hasta instalar todo. En este caso, yo no lo voy a hacer porque yo ya tengo instalado, pero este es el primer paso que ustedes tienen que hacer para poder instalar en sus computadoras o reinstalar a aquellos que ya tienen la primera versión. Voy a salir. ¿Por qué? Porque yo ya tengo instalado en mi computadora. No hace falta que vuelva a instalar. Una vez que tengamos instalado, el segundo paso es asignar el contribuyente, o sea que registrar en el sistema el nuevo contribuyente. Nosotros en el sistema podemos editar a los contribuyentes, podemos agregar, podemos tener varios contribuyentes al mismo tiempo. Al darle crear, la característica de este programa es que necesitamos tener la clave de acceso del contribuyente para poder habilitarle. Si no tenemos la clave de acceso, no nos va a poder permitir pasar el primer paso, que es el registro del contribuyente. En este caso, tienen que ponerle el número de RUC, el dígito verificador, y donde dice obtener, le van a, en este caso ya me dice, ya se encuentra registrado. ¿Por qué? Porque yo ya me registré. Entonces, le dan obtener y directamente le pide la contraseña del Marangatú. Una vez que ustedes le dan el código de acceso al Marangatú, directamente les va a salir todos los datos del contribuyente. Ya les hace el enlace directo con los datos que ustedes tienen en el Marangatú. Una vez que ustedes ya hagan ese enlace, ya pueden directamente utilizar el sistema. Pero mientras que no mientras que no hagan el enlace con el Marangatú, les va a salir de esta manera y no les va a poder aceptar para pasar a otro contribuyente. Si ustedes no tienen clientes contribuyentes y quieren practicar,
pueden hacerlo también con su perfil de Marangatu. Por más que no sean contribuyentes del IRP, reconoce el número de RUC y les permite poder operar. Obviamente no van a presentar, pero sí les permite operar y no tiene ninguna incidencia mientras que no presenten, por supuesto. Porque en este programa ustedes pueden hacer y rehacer las veces que quieran hasta que presenten. Una vez que presenten es lo que ya queda, es eso totalmente fijo, o sea que mientras que ustedes no presenten, ustedes pueden jugar, pueden experimentar con este sistema. Bueno, una vez que esté registrado el contribuyente, les da estas opciones, le da la opción de ingresos y egresos para hacer los registros. Le da la opción de elegir el ejercicio que quieren hacer el registro. Vamos a poner 2018 porque el 2017, según la resolución 121, es opcional la utilización. Según la resolución, es obligatorio el uso a partir del 1 de enero del 2018. En ¿cómo se llama? Publicaciones periodísticas, esta semana salió que es obligatorio a partir del 2019. La forma que publican es muy confusa, pero nosotros tenemos que hacer lo que dice la reglamentación, no lo que dice una publicación en el periódico. Mientras que no salga una resolución contraria a la 121 y que diga que está en vigencia a partir del 2019, entonces nosotros tenemos que tomar la resolución vigente. La forma que explica lo que yo entiendo en ese recorte periodístico es que entra en vigencia en el 2019, pero no es que entra en vigencia el 2019, sino que nos dice que tenemos todo el 2018 hasta marzo del año que viene para llenar el libro de ingresos y egresos. O sea que está diciendo de otra manera nada más que entra en vigencia en enero, pero tenemos que presentar en marzo del 2019. Eso es lo que con mucha confusión supuestamente aclara que la obligación es a partir del 2019. En la resolución 121 es claro que entra en vigencia 1 de enero del 2018 con obligación de presentar en marzo del 2019. Mientras que no haya una reglamentación contraria a esto, seguimos con esa normativa. Bueno, otra de las opciones que nos da esta herramienta es el registro de familiares a cargo, el reporte de la declaración, o sea que una vez que nosotros carguemos todos los ingresos y egresos, nos emite un reporte. En esta nueva versión nos permite exportar e importar. En la versión anterior solamente nos permitía exportar. Si perdíamos los datos por algún motivo, no teníamos forma de recuperar esos datos ya cargados. Esa es la nueva característica de esta versión 1.01. Entonces, lo primero que vamos a hacer es registrar nuestros familiares a cargo. Nosotros vamos a hacer en forma ficticia, todo lo que vamos a hacer es en forma ficticia a modo de ejemplos. Lo primero que hay que registrar, quiénes están a nuestro cargo en forma legal. Para registrarle y tenerle como familiar a cargo a alguna persona, tiene que haber algún requisito legal. Por ejemplo, el cónyuge, obviamente sí hay un compromiso y hay una sociedad conyugal, entonces nosotros podemos tenerles como nuestro familiar a cargo. Nuestros hijos hasta la mayoría de edad y según la reglamentación cuando cumplan 18, hasta que cumplan 18 años y si tienen más de 18 años pueden seguir siendo nuestros familiares a cargo si es que están estudiando. Si no están estudiando, entonces ya no le podemos tener como nuestro familiar a cargo. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros suegros y otras personas respecto a las cuales exista una obligación legal de prestar alimento. Entonces, lo primero que hacemos es registrar a nuestros familiares a cargo. Yo, como les dije, a nombre de ejemplo es lo que vamos a poner.
Le damos a agregar y nos pide qué tipo de familiar es otra vez, o sea que nos da opción para el segundo, para otros, nos da opción de registrar a varios familiares a cargo. Y como ven aquí nos da la opción de eliminar también a los familiares a cargo. O sea que esto es modificable. Bueno, entonces una vez que nosotros registramos todos nuestros familiares a cargo, ya podemos pasar a nuestra segunda opción, a nuestro segundo paso. Nos vamos nuevamente a inicio y podemos comenzar a registrar nuestros ingresos y nuestros egresos. Les voy a compartir con ustedes el ejercitario para que ustedes entiendan qué es lo que vamos a hacer. Bueno, este es el ejercitario que preparé para este taller. Tenemos estos casos. Esta persona contribuyente del impuesto a la renta personal cobró en el año aguinaldo, como aquí les puse ya en la columna de exenta. ¿Por qué? Porque el aguinaldo siempre que vamos a asumir que está calculado de acuerdo al código laboral. Luego tenemos los intereses por depósitos bancarios. Los intereses por depósitos bancarios están exentos del impuesto a la renta personal. Luego tenemos los dividendos percibidos. Los dividendos percibidos están grabados el 50% de los ingresos. Entonces, en este caso, vamos a poner 55 millones grabados y 55 millones exentos. Luego tenemos el concepto de otros ingresos y yo quisiera saber si ven bien ahí o necesitan que agrande un poquito más. Ya, genial. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Como ven acá, yo no llené ningún concepto en otros ingresos, porque lo primero que tenemos que hacer con los otros ingresos es saber si es que llegamos o no a los 30 salarios mínimos para saber si es grabado o exento. Entonces, en nuestro ejercitario, yo hice como ejemplo que ya pasó todo el año. Entonces, tenemos que ir sumando todos estos ingresos y ver si supera los 30 salarios mínimos en el año. El salario mínimo que tenemos que utilizar para el cálculo es el salario mínimo vigente al inicio del ejercicio que se declara. En este caso, como ejemplo, le puse 2.041.123 por 30 salarios mínimos, me da 61.233.690. Eso es entonces nuestro límite. Nosotros pasamos este límite y tenemos que declarar todos esos ingresos como grabado. Si es menor a 61 millones, vamos a declarar como exento, porque en el Aranduca nos pide que nosotros pongamos si es un ingreso grabado o un ingreso exento. Entonces tengo acá la descripción de todos los bienes que nosotros vendimos. Tenemos una venta de una computadora, venta de joyas, venta de electrodomésticos, venta de muebles, utensilios para el hogar. Una de las características que tenemos que tener en cuenta es que el Aranduca se llena, si es que nosotros utilizamos el IVA crédito fiscal, entonces nosotros tenemos que llenar el gasto sin el IVA también. Y si nosotros no utilizamos el IVA crédito fiscal, entonces se declara por el total. Entonces, acá tengo como ejemplo que la venta de la computadora, si utilizamos el crédito fiscal y si vendimos con IVA, entonces no, yo puse aquí el monto total cobrado, 4.545.000. El total de todas estas ventas me suma 74 millones, supera los 30 salarios mínimos, entonces estos ingresos vamos a declarar como grabados. Y se hace un registro por cada movimiento.
no quiere decir, porque esto yo hice acá a modo de calcular si van a ser declarados como grabados o como exentos nada más. Porque estas ventas vamos a simular que se hicieron en diferentes meses durante el año, no todo de una vez. Luego tenemos una venta de inmueble. Ahí también tenemos que hacer el cálculo de cuánto es el monto grabado y cuánto es el monto exento. Entonces le puse como ejemplo que el precio de la compra del inmueble cuando nosotros adquirimos, a ver, aquí hay una consulta. Sí, estos otros ingresos, pregunta Ricardo, ¿estos otros ingresos tienen que estar documentados? Sí, tienen que estar totalmente documentados con el comprobante del contribuyente y va a variar si van a poner en la columna de exenta o grabado por el IVA si utilizaron o no el crédito fiscal. Si utilizaron el crédito fiscal, entonces a la hora de vender van a poner también grabado por IVA. Y si no utilizaron, van a poner en la columna exentas, pero sí tienen que estar documentados. Luego tenemos que el precio de la venta del inmueble es 700 millones de guaraníes. Es el 700 millones, es IVA incluido. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer en nuestro cálculo es quitar el IVA. Hacemos nuestro cálculo, el valor de la venta 700 millones, nos dice la reglamentación que el 70% es exento, el 30% grabado, hallamos el IVA 5%. Entonces, el total de la operación sin el IVA es 689 millones, pues, sí, 689 millones 500 mil. El segundo paso para saber qué porción vamos a tomarlo como exenta o como grabado va a ser si es que va a ser, vamos a hacerlo por la renta presunta o la renta real. Nos dice la reglamentación el que fuere menor. Entonces hallamos nuestra renta presunta, que es el 30%, 206 millones 850 mil. Hallamos nuestra renta real, nos da un resultado de 339 mil. Y en este caso la renta presunta resulta menor, 206 millones, entonces quiere decir que nuestra base grabada va a ser 206 millones y nuestra porción exenta va a ser 482 millones 650 mil. ¿Por qué? Como ya les dije, la reglamentación dice el resultado que resulte, el que resulte menor. Entonces, esa va a ser nuestra base para el cálculo del pago del impuesto. Como ven, no es directo la carga de los ingresos ni de los egresos. Tenemos que hacer un cálculo previo para poder nosotros llenar. En algunos casos son registro directo, pero para estos casos yo aparté como ejemplo para que veamos que sí tenemos que hacer un previo cálculo antes de llenar el software de Aranduca. ¿Estamos hasta ahí? Para pasar ya al Aranduca, dice... A ver, estos otros ingresos, sí, los otros ingresos se calcula a fin de año. ¿Por qué? Porque nosotros nos dice la reglamentación que todos los ingresos extras, si superan los 30 salarios mínimos, entonces ahí va a ser grabado. Entonces, la única forma de saber si va a ser grabado o no el total de los ingresos que tuvo extra el contribuyente es esperando a fin de año o casi a fin de año. Podemos ir calculándole ya mes a mes para que el contribuyente tenga una idea o ir cargando como exento, pero recordarnos que nosotros después, si es que llega, tenemos que grabar por ese impuesto, tenemos que cambiar de columna. Sí, para la base imponible se calcula sin el IVA. Por eso el primer paso en este ejemplo, lo que hice fue quitarle el IVA. Y ahí, desde a partir del monto que tenemos sin el IVA, hallamos la renta real y la renta presunta. Y el registro en el libro de ingresos también es sin el IVA todos los ingresos. Perdón.
Disculpen, por favor. Bueno, acá hay varias consultas. Dice, con respecto a la venta de inmuebles, en caso de que yo tenga IRASIS y IRP, ¿la venta de inmuebles le llevo en el IRASIS o en el impuesto a la renta personal? Depende. Daniel, si tu si tu inmueble está en el activo de tu IRASIS, de tu negocio, entonces vas a pagar IRASIS sobre ese inmueble. Pero sin embargo, si ese inmueble es un bien propio que no tiene nada que ver en nuestro activo de nuestra empresa, ni también tiene relación a nuestra renta, entonces vamos a liquidar IRASIS sobre esa venta de inmuebles. Entonces, todo depende de dónde tengas registrado. Si tenés registrado en la empresa, va a pagar IRASIS. Si tenés registrado, no tenés registrado ahí, vas a pagar impuesto a la renta personal. Dice, el ingreso con que ingreso al IRP se tiene en cuenta para el impuesto. Dice, el ingreso con que cuenta el IRP se tiene en cuenta para el impuesto o los ingresos después de haber ingresado. Allá para el pago del impuesto se tiene en cuenta, se declara todo lo que recibiste en el año, pero para pago del impuesto se hace desde el día siguiente que uno adquirió la calidad de contribuyente, entonces a partir de ese día hasta el fin de año es lo que voy a pagar de impuestos, descontando todos los egresos deducibles, por supuesto. Pero se declara todo, se declara el ingreso que en el rango no incidido y se declara la porción ya al día que te tuve al día siguiente de ser contribuyente. Bueno, está ahí nuestro ejemplo. Ahora vamos a ir ya a nuestro Aranduca. Bueno, aquí tenemos nuestro Aranduca. Vamos a declarar el año 2018 y vamos a comenzar a declarar los ingresos. Bueno, el primer ejercicio tenemos que esta persona recibió aguinaldo. Aguinaldo, vamos a ver, recibió 17 millones de guaraníes. Entonces, lo primero que hacemos es elegir qué tipo de documento es lo que tuvo esta persona para recibir ese ingreso. En este caso va a ser liquidación de salario. Ponemos el mes, vamos a poner diciembre, y el tipo de ingreso. Tenemos salario y aguinaldo, vamos a poner aguinaldo. El segundo dato que nos pide es el RUC. El sistema Aranduca no valida el RUC de ningún contribuyente, entonces por más que yo le ponga un número ficticio, como pueden ver aquí, me permite pasar. En este caso es un ingreso exento, entonces en el cuadrito de ingresos grabados vamos a ponerle 0, ingresos no grabados vamos a poner el total, 17 millones. Ahí ya tenemos cargado nuestro ingreso, lo único que nos falta es guardar y ir al próximo. Ya guardó el registro vamos a irnos al inicio y vemos que ya figura nuestra carga de aguinaldo. Mientras que nosotros no presentemos durante todo el año, nos permite todavía modificar. O sea que si se equivocan en algún dato, no se preocupen porque tienen la opción todavía de corregir esos datos. El segundo dato que nos da nuestro ejercitario es que tuvo intereses por depósitos bancarios. Vamos a ir otro ingreso. Extracto de cuenta por los intereses. Tipo de ingreso, dice acá, nos dice jubilaciones, indemnizaciones por causa de muerte, intereses, comisiones, intereses, comisiones o rendimientos de capitales mobiliarios, otros ingresos grabados o no grabados y excedentes. En este caso es intereses. No me tomó un ratito. Ahí está. La fecha que tomamos, que cobramos a poner 22 de febrero. El número de RUC
nos pide el número de RUC, cédula, pasaporte, todos los datos del contribuyente que estamos cobrando. El número de identificador, o sea, es el RUC, el nombre de la empresa, número de la cuenta o cuenta corriente o caja de ahorro, razón social de la financiera, este sería de Viviana realmente, razón social del Banco Financiera, HCD, SA. El monto era 42 millones. Estos ingresos no son grabados, entonces vamos a poner en la casilla de no grabado y guardamos. Ya está entonces nuestro segundo registro y nos deja directamente en la casilla para volver a cargar. Vamos a ver nuestro ejercitario. Dividendos percibidos, 110 millones de guaraníes. Bueno, en este caso, ¿cómo se declaran los dividendos a partir del año pasado? A través de la factura. La fecha que se recibió el dividendo. Acuérdense que el impuesto a la renta personal es sobre lo recibido y lo pagado. Entonces, en este caso, la fecha, tenemos el tipo de ingreso, nos dice honorarios, dividendos, venta ocasional de inmueble, intereses y otros ingresos grabados. En este caso, para nuestro ejemplo, es dividendos y utilidades. El RUC, el número de identificación nuevamente de la empresa, número de timbrado, número de documento, número de la factura que estamos emitiendo, si es una factura contado o una factura crédito, ingreso grabado. Acuérdense que el dividendo es 50% grabado y 50% exento. En nuestro ejemplo es 110 millones el total, entonces el 50%, 55 millones, y el monto exento, 55 millones. Le damos guardar y ya tenemos llenado nuestros dividendos. Nos vamos otra vez al inicio y como ven aquí ya figura todos los registros que dimos en los ingresos. A ver, hay una pregunta aquí. En caso que sea crédito. Bueno, generalmente las utilidades perdón, los dividendos y utilidades no puede ser a crédito. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros ya está a disposición ese fondo, entonces tiene que ser una factura contable. Pero en caso de que sea otro ingreso, cualquiera sea, si es una factura a crédito, ya no se pone más el recibo, sino que se registra la factura, se pone el tipo de forma de pago, crédito, y se pone el monto que se cobró. Esa es la diferencia también en cuanto a cómo antes declarábamos de acuerdo a lo que dice el recibo. En este caso vamos a declarar la factura, pero poniendo el monto de lo cobrado. Por ejemplo, hicimos los 55 millones en 10 cuotas, pero que sea otro concepto que no sea dividendo. Y vamos cobrando en 10 cuotas, entonces 10 veces vamos a registrar esa factura según la fecha que cobramos. Esa es una característica del Aranduca que no nos permite registrar recibos, sino que solamente facturas. Vamos a hacer un ejemplo. No tengo acá ningún ejemplo, pero vamos a hacer sin problema. Y tenemos los otros ingresos. Como ya vimos, tenemos el primer, venta de computadora. La fecha, tipo de ingresos, nosotros es otros ingresos grabados o no grabados. ¿Por qué? Porque no es honorarios, no es dividendo, no es venta ocasional, no es interés, entonces otros ingresos grabados o no grabados vamos a poner. El RUC,
número de timbrado, número de documento. Acá la condición de que vamos a poner que hicimos todavía el contado, después al último vamos a dejar el ejemplo a crédito. Ingreso grabado era, un ratito voy a revisar nuevamente cuánto era nuestro monto. En este caso, entonces, como ya hicimos nuestro cálculo de todo el año, vamos a registrarlo como grabado directamente. Acá hay otras consultas. Dice, ¿se puede eliminar el ingreso o el egreso ya cargado y las incidencias que puede tener la misma en el ACET? Mientras que no presentemos en el archivo al ACET, a través del Marangatú podemos modificar, borrar y hacer la cantidad de veces que queramos. No tiene ninguna incidencia que nosotros hagamos, vayamos borrando o agregando documentos o modificando los montos. Sí, una vez que ya presentemos en marzo del año que viene y querramos modificar algún dato, entonces sí vamos a tener que declarar este mismo libro, pero en carácter de rectificativa. Hay una opción dentro de las herramientas para presentar como rectificativa. Dice, las cooperativas reparten sus excedentes entre los socios. ¿El socio debe emitir una factura por el que recibe? No. El socio no tiene que emitir ninguna factura. Los dividendos y utilidad al que se refiere la reglamentación y que se debe emitir la factura es en caso de ser accionista o socio de la empresa. En este caso es una cooperativa, si bien es cierto, son socios, pero no es una empresa comercial. Entonces, estos realmente son excedentes, no debe emitir factura. Bueno, continuamos con este ejemplo, ponemos 0 en no grabados en nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque ya hicimos nuestro cálculo que sí supera los 30 salarios mínimos. Y miren, acá nos dice, usted se deberá consignar el monto de la operación excluido el IVA. Y como ven en este ejemplo, era 5 millones el monto de la venta y yo le excluí el IVA. ¿Por qué? Porque pagamos IVA por esa venta. Entonces, cuando nosotros vendemos y vendemos en exento, entonces vamos a declarar por el total. Pero si vendemos, si es que vamos a ver en las compras, más bien lo que sucede eso, si es que nosotros compramos algo y no utilizamos ese crédito fiscal, entonces ponemos el total de la factura. Y si utilizamos el crédito fiscal, se pone excluido el IVA. Esa es una característica al que hay que tener en cuenta a la hora del llenado del Aranduca. Entonces, en este caso, le quitamos el IVA. Otro ejemplo era venta de joyas, 10 millones de guaraníes. Como ven, yo hice el cálculo general, pero voy registrando uno a uno esas ventas. No puedo hacer un registro por el total, porque acuérdense que este registro se va a cruzar con los registros de la SED, o sea que no podemos inventar datos, porque sí o sí en algún momento puede tener una incidencia con la subsecretaría si es que nosotros inventamos o registramos mal. O sea que hay que atender bien también qué es lo que estamos acá. Como ven, fíjense lo que pasó acá. Yo le puse acá el número de identificación y me salen las dos opciones de registros pasados. Entonces ya no hace falta que llene los otros datos. Si es que es el mismo, yo le doy clic y ya me trae el dato de ese contribuyente. O sea que una vez que cargo, para la próxima no hace falta que traiga todos los datos. Vamos a poner que vamos a poner que este es una venta a crédito. Vamos a poner según la fecha que cobramos, no según la fecha de la factura. Es según la fecha que cobramos. Vamos a poner que cobramos en julio, el 25 de julio del 2018, esta factura a crédito. Vamos a poner el monto que le corresponde, que es un ratito, era 10 millones de guaraníes. El ingreso no grabado, 0.
Voy a borrar este cero y van a ver que mientras que yo no le pongo el cero, no me deja pasar. Sí o sí yo en la columna que no va a tener nada, en la casilla que no va a tener nada, tengo que ponerle cero. Le doy guardar. Dice, la fecha no puede ser posterior a la fecha de hoy. O sea que sí controla nuestra fecha. Vamos a ver, hoy estamos en febrero. Vamos a volver a febrero porque todo lo que yo estaba cargando es febrero. Vamos a poner, vamos a grabar y ya grabó ahí nuestro dato. Cargamos el próximo ingreso que era venta de electrodomésticos, 30 millones de guaraníes. Otros ingresos, la misma cosa. Vamos a poner 22. Ahí me trae los datos otra vez. Número de timbrado. Vamos a poner contado. El monto total 30 millones como ingreso grabado y cero. Le doy guardar. Y acá pregunta Ricardo con respecto a los excedentes, dice, pero igual se debe consignar como otros ingresos. A ver, vamos a ver en los excedentes, tenemos que a ver dónde se consigna, no es otros ingresos. ¿Por qué? Porque en otros ingresos suma para ver si es grabado o no grabado. Entonces, vamos a ver, acá tenemos extracto de cuenta, vamos a ponerlo acá. Extracto de cuenta cuando no exista la obligación de emitir comprobante de venta. Ahí vamos a registrar, no en otros documentos grabados o no grabados. En este vamos a poner los excedentes de las cooperativas, pregunta el colega. Entonces vamos a poner en extracto de cuenta cuando no exista la obligación de emitir comprobantes de venta. Otra consulta dice acá, cuando el contribuyente tiene solo la obligación del IRP, documenta sus ingresos varios con factura. Por más que el bien esté grabado con IVA, debe facturar en exento. Bueno, la condición para de los que tienen solamente servicios personales o IRP es de que si es que yo utilicé el crédito fiscal de ese bien cuando compré, entonces a la hora de vender voy a venderlo también grabado. Si compré un electrodoméstico y ese electrodoméstico no tiene que ver con mi actividad grabada, entonces obviamente yo no puedo utilizar luego su crédito fiscal al momento de la compra. Entonces a la hora de vender voy a facturarlo, pero facturarlo en la columna exenta. Eso pueden leer en el decreto 1030, a partir donde dice servicios personales, y no me acuerdo muy bien qué artículo, pero ahí hacen esa aclaración. Después dice, ¿qué pasa en el caso que una factura a crédito se cobra recién en el siguiente ejercicio? ¿No va a tener inconvenientes con la declaración jurada de la SED? No, no va a tener ningún inconveniente porque el impuesto a la renta personal es según lo cobrado y según lo pagado. Ahora, si este contribuyente facturó marcando como contado, ahí sí puede tener problemas a la hora de que tenga algún tipo de control. Por eso tiene que hacerse el contribuyente también de recibos de dinero para poder demostrar que la fecha de facturación, que término de pago crédito, está recién cobrado en otra fecha. O sea que es muy importante que nosotros tengamos el recibo de dinero también de lo cobrado y de lo pagado, porque ahí lo que vamos a registrar en el Aranduca es la factura, pero la fecha que vamos a consignar ahí es la fecha de cuando cobramos. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Sí, sí, Ramona, dice la colega, dice, si la compra ya fue anterior al IRP, en el momento de la venta se factura en exenta. En exenta tengo la factura de compra. Sí, porque nosotros siempre tenemos que, cuando analizamos
una operación, lo primero que tenemos que hacer es separar qué tipo de impuesto es. Porque si es grabado o exento del IVA, son las reglas del decreto 1030 del 2013, que entró en vigencia el 2014. Entonces, que eso es lo que nos dice el decreto 1030. Si vos no utilizaste ese crédito fiscal, declaramos en exento. Si utilizaste para el IVA, si utilizaste el IVA, entonces vamos a declarar como grabado. Entonces, esas son reglas del IVA. Nosotros ahora realmente estamos tocando varias cosas. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta personal te dice que tenemos que separar el IVA. Entonces, esas son las reglas del IVA. Para el impuesto a la renta personal, las reglas de que cuándo vamos a registrar con IVA y cuándo vamos a registrar sin IVA es justamente analizando lo anterior. Si nosotros, obviamente, facturamos con IVA, nos dice la reglamentación del impuesto a la renta personal, para sumar el impuesto vamos a quitarle el IVA. Para ir sumando todos nuestros ingresos que vamos sumando para el impuesto, tenemos que quitarle el IVA. Lo mismo pasa con las compras. Si esa compra utilizamos el crédito fiscal, entonces tenemos que declarar en el Aranduca sin el IVA. Y si no utilizamos ese crédito fiscal, vamos a declarar con el IVA. Entonces así tenemos que comenzar. La forma de facturar de acuerdo al IVA tiene una regla, y la forma de declarar para el impuesto de la renta personal tiene en cuenta si utilizamos o no el crédito fiscal, o si pagamos IVA o no pagamos IVA por esa venta. Entonces, continuamos. Otros ingresos. Nuestro ejemplo que vamos a hacer es venta de electrodomésticos, 30 millones, o no me acuerdo si ya hicimos eso un ratito. Vamos a ver que ya registramos. Sí, falta acá está una operación de 30 millones, es lo que nos falta registrar según nuestro ejemplo, que es ventas de muebles y utensilios para el hogar. Eso es lo que nos falta registrar todavía según nuestro ejemplo. Ponemos la fecha. Ustedes pueden ver cómo yo estoy poniendo fechas. No importa que yo no haya declarado, estoy registrando de acuerdo en forma correlativa según la fecha que, que sucedió el ingreso. Ustedes ven que yo estoy utilizando cualquier fecha, o sea que el sistema no me bloquea si es de un mes o es otro mes. Lo que sí me va a bloquear es si es que yo intento poner un periodo diferente al periodo que estoy declarando. Ahora voy a poner como ejemplo 2017. Ah, Como ven, no me toma ¿por qué? Porque yo al iniciar la carga ya elegí qué periodo estoy declarando. Entonces el sistema, por más que yo elija 2017 acá, no me va a dejar grabar. Vamos a seguir nomás y vamos a seguir, y no me va a permitir. 30 millones es nuestra venta. Ingreso no grabado. Guardar. Y me dice ahí, la fecha debe estar dentro del periodo declarado. Entonces, como nosotros estamos declarando 2018, cambiamos el año, le damos guardar, que dice registro, crearía una entrada duplicada en el sistema. ¿Por qué? Porque yo le puse el mismo número de factura y del mismo proveedor. Vamos a ponerle otro, y no le vamos a poner un poco que es crédito. Por el número de factura. Vamos a cambiar el número de factura. Guardar. Vamos a ir un poquito, vamos a ir al inicio y vamos a ver esta particularidad, a ver qué es lo que nos está pidiendo, que nos estaba diciendo que es duplicado, nos estaba diciendo por ABCD SA,
Es lo que registramos varias veces y eso es lo que me estaba diciendo, me estaba bloqueando porque era una factura contado. Si es una factura a crédito, te permite, si la primera vez registraste a crédito, la segunda y la tercera vez te permite registrar sin ningún problema con el mismo número de timbrado y con el mismo número de factura. Los préstamos, ¿cómo se registra? Pregunta. Bueno, en este no vamos a registrar el capital del préstamo en el libro de ingresos y egresos. En este, el préstamo lo vamos a registrar en nuestro formulario 104. Acá lo que vamos a registrar es las facturas que nos dan del banco por los intereses y las comisiones, pero no vamos a registrar acá el capital del préstamo. Dice, vendí un vehículo de forma ocasional. Yo soy contribuyente de Irasis, pero vendí con IVA, pues no estaba entre mis activos. ¿Voy a tributar impuesto a la renta personal? Sí, por la venta de ese vehículo, para la hora de liquidar el Irasis, no vas a tener en cuenta porque no estaba dentro del activo, pero sí va a tener en cuenta para la sumatoria del impuesto a la renta personal. Si ya es contribuyente, entonces va a pagar directo por el total de la venta impuesto a la renta personal. Y si aún no es contribuyente del IRP, va a sumar para el rango, dentro del rango no incidido, ese monto de la venta del vehículo. Dice, sobre las ventas a crédito se cargaría la misma factura, pero con el monto cobrado en las distintas fechas, asimismo. La misma factura, el mismo número de timbrado, mismo número de factura, pero cambia la fecha porque se hace según según la fecha de cobro y se hace sobre el monto que se cobró. Sí, si vendemos a crédito por cada pago se registra la misma factura según entendí. ¿Me va a permitir el registro? Sí, te va a permitir el registro. Vamos a hacer una prueba, por más que no esté dentro de nuestros. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver, vamos a ir otra vez a a ingresos y vamos a poner los mismos datos. Vamos a poner que el 1 de enero vendimos, vamos a poner en concepto de honorarios. Vamos a poner otro número de identificación porque quiero que resalte eso para saber si es que factura crédito, ingresos grabados, 500.000, ingresos no grabados, 500.000 y vamos a guardar. Acuérdense de los datos para poder verificar. Vamos a ver, entonces esta es una factura a crédito que registramos el 1 de enero. Guardamos. Luego vamos a poner la segunda factura que vamos a poner que cobramos en febrero. O sea, no es la segunda factura, es la segunda cuota de esa factura. Honorarios profesionales, número de timbrado, factura a crédito. Vamos a poner que cobramos 500.000, no grabado, guardar. ¿Vieron cómo me permitió guardar dos veces el mismo timbrado y el mismo número de factura? En el caso anterior, no me permitió grabar porque en uno de ellos yo puse que era contado. Entonces, cuando es contado, no me permite duplicar. Pero cuando yo le digo que es a crédito, sí me permite cargar la cantidad de veces que yo necesite esa factura. Acá hay otra consulta. Sí, por los honorarios profesionales se excluye el IVA.
todos los ingresos por los cuales nosotros hayamos pagado IVA a la hora de registrar, tenemos que quitarle el IVA. No registremos con el IVA porque va a sumar para el pago del impuesto y no puede ser un impuesto calculado sobre otro impuesto. Entonces, no puede ser impuesto a renta personal sobre IVA, por ejemplo. Entonces, todos los ingresos que nosotros tuvimos grabados por el IVA, le tenemos que quitar el IVA para registrar en el libro del IRP. Y para en las compras vamos a ver enseguidita. Ya no se registran los recibos de dinero. Los recibos de dinero directamente no se registran, solamente se tienen en el archivo tributario y vamos a ir registrando según la fecha de que cobramos, pero vamos a poner el número y los datos de la factura. No, lo único que vamos a utilizar del recibo es uno para nuestro archivo tributario y otro para saber la fecha que se cobró ese ingreso. Solamente ese va a ser el efecto del recibo, ya no va a ser más el registro de ese documento dentro del libro. Hasta esta versión, como en el ejemplo anterior, es lo que vamos a registrar. Como vamos a ver, vamos al inicio. Y acá figuran toditos los ingresos. Y acá ustedes pueden ver dónde están nuestra factura de crédito como el ejemplo, porque realmente en eso es lo que veo ahí que hay mayor duda cuando es crédito. Acá ustedes pueden ver, esta es una factura de 1.100.000 guaraníes. Se cobró en 2 cuotas esta factura que está a nombre de Viviana Sanabria. En una factura de 1.000.000 de guaraníes y se cobró en 2 cuotas. La primera cuota se cobró en enero y la segunda en febrero. Los datos que utilizamos son los datos de la factura, pero la fecha de registro según la fecha que se cobró y sin el IVA, como ven en este ejemplo. Dice, los ingresos de lo declarado en el 120, tanto como ingresos y egresos, no hay forma de consignar el monto total del Aranduca. No. En el Aranduca es sin el IVA. Directamente sin el IVA. O sea que no hay forma de consignar acá por totales. Tiene que ser por comprobantes. Tiene casi el mismo efecto que el Geshauka, esta declaración jurada, así es que tengan mucho cuidado de no hacer montos consolidados, de no inventar números. ¿Por qué? Porque van a tener problemas a la hora de que estos datos se comiencen a cruzar con lo declarado por otros contribuyentes. Entonces, no se puede consolidar y no hay forma de directo traer del formulario 120, sino que es un registro totalmente separado y diferente a lo que es el IVA. Las compras se aplica el mismo criterio de la venta sobre el crédito, sí. Asimismo se registran las compras cuando tiene que ver con compras a cuota, siempre y cuando la factura esté marcado como crédito. Si esa factura está marcado como contado, por más que cobremos en cuotas o paguemos en cuotas, vamos a declarar el total de lo que dice la factura. No podemos tomar como crédito a lo que está marcado como contado. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Bueno, vamos a continuar entonces. Tenemos ya, nos falta la venta de inmuebles. Según nuestro ejemplo del ejercitario que yo había preparado, lo que falta es la venta de inmuebles. Habíamos visto que en la venta de inmuebles, según nuestro cálculo, la porción grabada va a ser 206.850.000 y la porción exenta 482.650. Entonces, ustedes van a hacer primeramente todo este cálculo, la renta presunta, la renta real, y de ese resultado entonces van a quitar los datos para la aranduca. Bueno, entonces tenemos la renta presunta. Volvamos a nosotros a nuestro aranduca. Vamos a registrar la venta del
inmueble. Con factura, fecha 2, tipo de ingreso, venta ocasional de inmuebles. A ver, acá falta el RUC. Contado. Monto del ingreso grabado, vimos es 206.850.000. Y el monto no grabado, 482.650.000. Y ahí tenemos el total de nuestra factura, le damos guardar y ahí ya tenemos todos nuestros ingresos cargados durante el año, por supuesto como ejemplo. Y como ven acá me pone en forma, yo registré totalmente, no registré en forma ordenada mis facturas y tampoco me ordena el comprobante, no me ordena por fecha. Acá como ven, tengo la opción, me hice el lapicito, tengo la opción de volver a modificar estos datos. Puedo modificar, puedo eliminar, puedo agregar, puedo hacer todo lo que necesite todavía mientras que no presente en el Marangatú. Bueno, entonces ya tenemos acá nuestra factura, número de RUC, quién es el contribuyente, la fecha, el valor grabado, valor no grabado y el valor total. Nosotros si queremos ver ya nuestro reporte, por más que no haya terminado el año, podemos ver el reporte. Nos vamos a herramientas, reporte de la declaración y como ven aquí en el ingreso ya me sale totalmente todos los registros que hicimos recién. Me sale en la columna de grabados y la columna la columna de exentos y la columna de grabados según lo que yo puse en el libro del Aranduca. El Aranduca viene a reemplazar lo que es el libro de ingresos y egresos. Entonces, a partir de que yo utilizo el Aranduca, ya no hace falta que yo haga el libro de ingresos y egresos que estaba vigente hasta el periodo 2017. Quisiera saber si hasta ahí estamos bien. Acá me pregunta César, el tipo de comprobante a seleccionar cuando es la venta ocasional, ¿cuál sería? Y según la condición real la negociación real que yo hice con el contribuyente, con el comprador, si yo hice una venta a crédito, voy a marcar a crédito y voy a poner el monto de lo cobrado, no el total de la venta de inmueble. Voy a hacer según las cuotas, la cantidad de veces de registro, según la cantidad de cuotas que yo reciba en el año. Si a mí me quedó una porción por cobrar para el próximo año, entonces voy a dejar esa porción para registrar el próximo periodo. Las preguntas de los demás, ahora mismo, todo depende de cada uno cómo vaya preguntando, pero a la hora que pregunta nuestro colega, si se puede ver las preguntas de los demás y las preguntas de los demás, cada uno lo configura si quiere que vea solamente el panelista o el panelista y todos los que están en la reunión. En este caso, la mayoría están poniendo solamente el panelista, por eso es que yo estoy leyendo las consultas que van haciendo. Dice, ¿permite la opción de imprimir? Pregunta Ramona, y sí, permite imprimir. Vamos a hacer un ejemplo. En caso de venta de inmuebles por herencia, ¿cómo se va a dar? Bueno, la herencia, cuando yo recibo el bien, es exento. Voy a declarar como ingreso, como un ingreso exento. Pero a la hora de vender esa venta, por más que haya sido proveniente de una herencia, ya está grabado por el impuesto a la renta personal. Lo que está exento es cuando yo heredo, no está exento la venta de ese bien. Entonces vamos a hacer el registro igualito como hicimos recién en el ejemplo, grabado.
el 100% grabado, la venta de ese inmueble. ¿Cómo se declara cuando es un bien de herencia? Bueno, vamos a declarar, pero el 100% en la columna, en la casilla de exenta. Se declara, vamos a poner en lo donde dice otros ingresos que no tengan que no sea obligatorio emitir una factura a venta. Entonces vamos a declarar en otros ingresos en la casilla de exentas. Sí, pueden configurar, todos pueden configurar su chat, pueden configurar para la hora de hacer unas consultas, pueden hacerlo, tienen que configurar panelistas y los participantes. Esa es una configuración que cada uno tiene que hacer a la hora de escribir en el chat. Bueno, entonces preguntó la colega si se puede imprimir esto. Sí, la respuesta es sí y acá está la opción de imprimir. No sé si ven la opción de que me da de la impresora y le da la opción de elegir el tipo de impresora y todas las opciones, las demás opciones. En este caso le voy a dar cancelar nomás porque también puedo imprimir en PDF. Vamos a imprimir en PDF para que ustedes puedan ver. Un ratito, ahora no les va a salir esta opción. ¿Por qué? Porque está superponiéndose las imágenes. Pero les voy a mostrar ya el PDF, sí les voy a mostrar. Un ratito. Voy a compartir el PDF para que ustedes puedan revisar. Acá está. Bueno, al imprimir, yo imprimí el reporte en PDF y como pueden ver aquí me transportó totalmente o sea que todos los datos que yo puse en el Aranduca y según si yo le dije que es grabado, va a aparecer en la columna grabado. Si yo dije que es exento, va a aparecer en la misma columna el total de ingresos. Y como yo no cargué ningún gasto todavía, entonces acá me parece cero. Inversiones tampoco, no cargué nada, entonces no me aparece nada. A ver, dice, en la venta de inmueble, pregunta Ricardo. En la venta de inmueble, un cónyuge es contribuyente y el otro no. ¿Puede uno solo asumir la venta? Bueno, cuando es la venta de inmueble por bien conyugal mancomunado, o sea que entonces los dos son propietarios, entonces va a declarar solamente la porción que le corresponde, o sea que el 50% de todo el cálculo que hicimos ahí, el 50% nomás va a declarar el contribuyente del impuesto a la renta personal. Y para el otro que no es todavía contribuyente, es el otro 50% que no se declaró, va a ir sumando para su rango no incidido. O sea que esa venta de inmueble incluso le puede hacer contribuyente al otro cónyuge. Yo a la hora de registro para el que es contribuyente voy a tomar el 50% de todo eso del ingreso de la venta ocasional de inmueble. Para la otra persona que no es contribuyente, entonces va a sumar para su rango no incidido y no declara a esta persona, porque va a pagar un impuesto que no le corresponde, porque me dice, yo tengo que ver en todos los ingresos, tengo que tener en cuenta también la situación patrimonial, la situación, si es casado o no casado, y si es casado, cuál es el régimen patrimonial que tiene, si es bienes comunes o bienes separados. Si es bienes separados, el 100% de ese cálculo que hicimos va a declarar. Si es bienes comunes, entonces declara el 50% nomás. Dice, el libro de ingresos no se puede imprimir en forma mensual. Bueno, hay una opción al exportar que te voy a mostrar, pero no es el mismo libro que nosotros teníamos. Vamos a volver, voy a cerrar esto y vamos a volver a la Aranduca para mostrarles qué es lo que se puede hacer. Nosotros tenemos acá el libro de ingresos ya cargado.
Entonces ya podemos trabajar con eso para que ustedes puedan ver y puedan corregir. Nosotros nos vamos en herramientas. Sí, sí, César pregunta, dice, al realizar, sí, perdón, un ratito, voy a hacer, al realizar una venta de inmuebles ocasional y no sea contribuyente que indicó en el Aranduca, ¿qué tipo de comprobante es? Bueno, sí, tengo que elegir si es un comprobante o si es la factura, si es contado, si es crédito, tengo que elegir qué tipo de comprobante yo utilicé para la venta ocasional del inmueble. Dice la opción de importar y exportar, ¿para qué exactamente serviría? Y si podría, sí. Ahora mismo vamos a mostrar eso y de paso vamos a mostrar también según la consulta que hizo el colega con respecto a si podemos imprimir en forma mensual. Este ejemplo que vamos a dar responde las dos consultas. Nos vamos en herramientas, le damos exportar la información. Como ven acá me sale la opción de si es que es original o rectificativa. Original si es la primera vez que voy a presentar todo lo que tenga que ver del ejercicio del año pasado. Y rectificativa es si es que quiero modificar algo de la declaración jurada que ya presenté. En este caso vamos a poner original, porque esto yo puedo ir guardando mes a mes, como dice el colega. Vamos a ir guardando mes a mes, pero no quiere decir que me va a guardar, por ejemplo, comencé a guardar de enero, luego en febrero terminé de cargar, voy a guardar febrero, pero me va a incluir enero y febrero. No me separa por meses, sino que lo que yo voy a tener son copias de seguridad hasta el momento que hago este proceso. Vamos a ver, original, si es ingresos y egresos o sin ingresos y egresos. Y en este caso es con ingresos y egresos. Le doy generar archivo. Me pregunta dónde va a guardar el archivo. Yo le digo que en el escritorio. Le doy a aceptar y ya exportó el archivo. Le doy volver. Ya me exportó el archivo. Voy a ir al escritorio. Tengo muchas cosas abiertas. Y aquí, como ven, está un ratito. Este es el archivo que generó. No le hagan caso, por favor, al resto de los archivos. Tengo muchos archivos en el escritorio ahora. El que dice el DIE 2018 es el archivo que me generó al momento de exportar el libro de ingresos y egresos. Ese archivo es mi copia de seguridad y también es la forma de yo estos datos llevar a otra máquina si yo quiero continuar en otra máquina. O sea que es muy importante que ustedes terminen de cargar un mes y ya hagan este proceso para tener su copia de seguridad. Si no hacen esto y le pasa algo a su perdón, a su Aranduca, van a tener problemas. Este archivo zipeado le doy a abrir y me sale estos 5 archivos. Estos 5 archivos, como ven acá, 2 de ellos son planillas Excel. Vamos a irnos, como ven acá, dice egresos e ingresos. Ingresos nos vamos. Un ratito. Le doy sí, nomás siempre sale este mensaje a la hora de abrir el archivo. Y acá me sale todos los datos que yo cargué, el cual yo puedo utilizar para puntear si todos los datos son correctos. También puedo darle diferentes utilidades. Pero si yo acá cargué enero y después hice mi copia de seguridad en febrero, me va a salir lo que cargué en enero y febrero.
Cuando haga mi copia de seguridad y quiera ver esto, va a salir enero, febrero y marzo. Y como ven acá, acá me sale totalmente desordenado por mes, pero con el Excel es fácil ordenar por fecha. O sea que ustedes pueden utilizar este mismo archivo para poder hacer sus punteos. Un ratito voy a poner en orden, fecha. Y ahí ya está ordenado. Este me sale el archivo según la forma que yo cargué, pero lo puedo ordenar en el Excel para poder utilizar como punteo para ver si es que estoy cargando bien o mal mi, mi mes. Y este que salió mes no tiene fecha es porque es recibo de salario. Para los que tienen fecha son los que tienen comprobante. Como ven, ahí tienen su copia de seguridad y también tiene su libro de ingresos y egresos en Excel. Lo quitamos de la exportación del archivo. ¿Está? ¿Entendieron? Ahora vamos a ver qué pasa si se me perdió todito mis archivos. Mis registros, quiero decir. Voy a cerrar esto y voy a compartir ahora otra vez el Aranduca. Genial. ¿Qué pasa si yo tuve un problema con mi sistema, con mi programita? Vamos a ver. Si yo tuve un problema con mi sistema y se me borró, como ven, ahora voy a eliminar todito estos archivos. Como ven, puedo eliminar sin ningún problema todos estos archivos, siempre y cuando no haya declarado todavía. Si es que ya declaré, entonces hay que rectificar. Bueno, ahí ya eliminamos todo, dejamos todavía en cero nuestro sistema. Sí, se puede. Justamente, Ramona, es lo que vamos a hacer ahora. Por eso borré toditos los registros. Pregunta Ramona si puede usar en otra PC y lo que bajó, lo que exportó, puede importar en otra PC. La respuesta es sí. Y es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a hacer en este ejemplo de que uno puede ser que nuestra computadora se tuvo que formatear, se tuvo que rehacer de todo, pero tenemos nuestra copia de respaldo. Otra cosa puede ser que esos mismos datos yo quiero cargar ya en otra máquina, ya no quiero más cargar en esta máquina. Entonces, el paso que yo voy a hacer es, ya tengo mi archivo, obviamente tengo que tener mi archivo que exporte. Me voy en herramientas, me voy en importar información, le doy seleccionar el archivo, el mismo archivo que yo. Ojo, no tienen que cambiar el nombre de este archivo. Si van a usar para otra cosa, copien y modifiquen lo que necesiten en otro archivo. Pero el que van a dejar como su respaldo o para transportar en otra computadora, no cambien este nombre porque si no, no les va a reconocer. Entonces yo acá tengo, le doy a abrir y le digo que me importe el archivo. El proceso de importación ha sido finalizado con éxito. Le doy a aceptar y ya está totalmente importada. Vamos a volver y como ven acá me reaparece todos los datos que yo dejé en mi última copia de respaldo o los datos que yo mudé a mi otra computadora. Acá me aparece totalmente los ingresos que yo registré anteriormente.
Para eso sirve la opción que tiene de importar y de exportar. Exportar es para extraer todos los datos registrados y para mandarlos a otra computadora o para tenerlo como copia de respaldo. Le pasa algo a la máquina, ahora ya tienen la forma de recuperar los datos que ya cargaron. Bueno, estamos ahí, eso es todo lo que tiene que ver con ingresos. Ahora vamos a ir en egresos. Ya pasamos nuestra horita, pero no sé si es que vamos, continuamos. Sí, igual nomás continuamos para ver un poquito lo que es compras. Genial. Pues yo tenía calculado hasta las 8, pero con los ejemplos obviamente se extiende. Continuamos. Genial. Genial entonces. Genial. Ahora vamos, ya tenemos la opción de importar y exportar. Ya saben cómo utilizar esta herramienta que es muy útil, especialmente cuando no tenemos un sistema contable donde vamos cargando y luego importamos. Esta opción de importar también se va a utilizar cuando ustedes están utilizando un sistema contable, sea cual sea, y tenga la opción de generar ese archivito, van a poder importar. Y el sistema contable va a hacer lo mismo, van a ir hasta el archivo que el sistema contable les lanzó, que les generó, van a elegir y van a importar. Es la misma opción cuando ustedes están utilizando algún sistema contable. Porque a algunos les es más fácil también y hay personas que no tienen el sistema contable, entonces pueden cargarlo directamente en el sistema como lo estamos haciendo ahora. Pero para los que tienen sistema contable, pueden hacerlo de esta manera. Bueno, continuamos ahora con los egresos. Primero vamos a ir viendo, les voy a mostrar las planillas que les preparé, algunos los que ya participaron en la clase pasada, en el taller pasado, ya tienen esta planilla, pero para los que están haciendo por primera vez este taller, yo les preparé este resumen que les va a servir de guía a la hora de llenar su Aranduca. Este es un resumen de todos los tipos, de todas las opciones que va saliendo en el Aranduca. Acá tienen los tipos de documentos que me pide, que yo puedo registrar, perdón, que es nota de factura crédito, autofactura, los diferentes documentos que yo puedo utilizar me sale ahí. Bueno, entonces me voy viendo que en la primera opción para las facturas, para que sepan cómo utilizar nomás este resumen que preparé. En la factura de crédito, cuando yo elijo que factura contado o nota de crédito, me sale primero, la primera opción que me sale es elegir si es un gasto. Esto ya es con compras. Estamos hablando ya del módulo compras. Inversión o una inversión relacionada a la actividad grabada o una inversión personal. Después de pasar esta opción, me sale estas opciones que yo puedo elegir. Si es un gasto relacionado, si es una donación, amortización. Y vamos a ir acá, porque acá yo le hice el print de pantalla para que todos puedan ver cómo va saliendo. Cuando yo entro en la Aranduca, estas son las opciones que me va a salir. Una vez que yo elijo el gasto, ¿qué tipo de gasto es? Cuando yo elijo qué tipo de gasto es, me pregunta si es que otra vez me pregunta, o sea, yo en este le elegí inversión. Y si es que elijo inversión, me pregunta qué tipo de inversión es. Si es mueble, un inmueble, es por educación, licencia, franquicia. Y después me pregunta a quién es una inversión de familiares a cargo, es una adquisición de inmueble, una educación, una colocación de dinero. O sea que estos tres pasos me sale en el Aranduca a la hora de yo registrar cada tipo de egreso. Y acá tengo los ejemplos de autofactura,
de autofactura, boleta de venta, las opciones que me sale cuando yo elijo este tipo de documento. Cuando yo elijo boleta de venta, me sale solamente estas opciones, me sale que es gasto. No me permite luego hacer como una inversión. Directamente me dice que si vos compraste con boleta de venta es un gasto. Cuando me voy a autofactura y cuando me voy a autofactura, ahí sí ya me da más opciones. Perdón, factura quiero decir. Luego tenemos liquidación de salario, ahí me sale el tipo de egreso o gasto, si es un descuento o aporte, y el tipo de egreso. Y acá el tipo de egreso ya no me deja pasar si yo no selecciono. Eso es una característica también de la Aranduca. Mientras que yo no le doy todos los campos requeridos, los datos que me requieren, no me va a dejar pasar. Y acá si es que es un extracto de IPS, cuáles son las opciones que yo tengo de elegir, tarjeta, transferencias bancarias, y así por cada tipo de documento yo les hice un resumen de cuáles son las opciones que tienen de llenado obligatorio. Y ustedes van a elegir ahí según lo que corresponde. Dice Ricardo, yo quiero este archivo, ¿cómo puedo conseguir estos archivos? Todos los archivos van a poder descargar en nuestro canal de YouTube. Una vez que termine, la grabación va a estar directamente disponible en el canal de YouTube y debajo del video un enlace de descarga. Como es difícil también enviarles a todos por correo, entonces directamente voy a poner en el video, debajo del video, el enlace de descarga de estos archivos que utilizamos durante el taller. Van a tener el resumen de esto que hice sobre el tipo de documento que utilizamos para ingreso y egreso, el ejercitario, la guía que la SEP proporciona y todo lo que nosotros utilizamos aquí. Bueno, entonces este es con respecto a los egresos. Con respecto a los ingresos, un ratito. Con respecto a los ingresos, el resumen es lo mismo. Nada más que en el ingreso me da menos opciones. Me da factura y nota de crédito, salarios, extracto y otros documentos. Me da acá está factura, salarios, extracto y otros documentos. Y con las opciones que me lanza a elegir cada módulo del Aranduca y acá está el resumen. Es la misma cosa, es el mismo, muy parecido al otro. Sí, con respecto a la pregunta Andrea, que si es que puede descargar los archivos del Aranduca versión 1 y sí, también está disponible en nuestro canal de YouTube, está la grabación y también el enlace de descarga de los archivos que utilizamos para el seminario. Nosotros cada seminario que hacemos ahora lo hacemos y lo cargamos en nuestro canal de YouTube y ponemos el enlace de los archivos para que puedan descargar. Así que van a poder adquirir la versión, y también ahí pueden ver la versión 1, la versión 2. Y van a ver que hay algunas diferencias, pero no demasiadas. Nada más que en la versión anterior tocamos otros ejemplos según lo que iban necesitando los colegas. Ahora íbamos haciendo nuestros ejemplos. Genial. Entonces, ahora vamos a los egresos. ¿Qué pasa con los egresos? Bueno, los egresos también se registran sobre lo pagado. Si es una factura crédito en cuotas, lo vamos a registrar en la cantidad de veces que sea necesario según las cuotas, según la fecha del recibo de dinero, pero con los datos de la factura. Dice un respecto
A ver, una consulta. Con respecto a los extractos de tarjetas, cuando el contribuyente hizo una compra de algún producto por internet o cuando se realiza un viaje en el exterior y realiza compras o pagos del hotel, ¿puede registrar? Bueno, con respecto a las compras en internet, hay una particularidad muy importante, que las compras en internet tienen ciertas condiciones. Se puede utilizar, pero si cumplen las condiciones que me dice la reglamentación. Primero que nada, los gastos del exterior se pueden deducir siempre y cuando sean para educación, para, eh, para vivienda o manutención por enfermedad o por la actividad grabada. Si es por esparcimiento, todos esos gastos que yo tenga por el esparcimiento, si yo me trasladé por vacaciones, no voy a poder deducir. Solamente si yo me voy a estudiar o mis familiares a cargo se van a estudiar, si es por motivos de salud o si tiene que ver con mi actividad grabada, puedo deducir gastos del exterior. Esa es la primera condición. La segunda condición con respecto a las compras del exterior es que sean documentados según ciertos requisitos. Para la actividad grabada puedo documentar con nuestra tarjeta de crédito, con, con giros que yo hago por entidades bancarias pero tarjeta de crédito de aquí. Eso también, una característica importante que tenemos que tener en cuenta es que las tarjetas de crédito tienen que ser las tarjetas paraguayas. Si es que son tarjetas de créditos del exterior, tampoco podemos usar. Tiene que ser tarjetas de crédito paraguayas de entidades bancarias radicadas acá en nuestro país. Y si es que es para otro tipo de cosas, puede ser por enfermedad o por estudio, entonces ahí sí me pide más requisitos para que yo pueda reconocer el gasto, no simple transferencia o por tarjeta de crédito, sino que me pide, me dice la reglamentación que tiene que estar apostillado por el consulado de nuestro país, del Paraguay en ese país, y tiene que estar por uno de los medios de pago, que sea por transferencia o por tarjeta de crédito también de emisoras aquí radicadas en el país. Entonces, cuando es relacionada a nuestra actividad grabada, es mucho más fácil demostrar todos estos gastos porque con el giro bancario, acompañado obviamente del invoice que me dan, la factura que me dan del exterior, puedo deducir. Pero cuando tiene que ver por enfermedad o por estudio mío o de familiar a cargo, ya tiene más requisitos. Esa es una característica muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Los gastos del exterior por vacaciones no son para nada deducibles? No. Bajo ningún concepto me permite la reglamentación utilizar gastos de esparcimiento cuando son realizados en el exterior. Me dice ni la compra de pasajes de las agencias ni los gastos de las compras. Bueno, ahí antes, en la reglamentación, en la resolución pasada, creo que era el 81, no recuerdo muy bien, sí decía que si yo el paquete lo compraba aquí, podía registrar esas vacaciones, o sea, ese paquete que yo compré para mi gasto en el IRP. Pero lo que yo ya pago en el exterior no me permitía, el hotel que yo ya pagué allá, no. Siempre el paquete se haya facturado acá, me permitía. En la resolución nueva no hace mención a este caso de vacaciones por compra de paquetes. Entonces, si la persona va a tomar como deducible, si son paquetes de acá locales, puede haber cierta contingencia. Yo no escuché todavía ningún caso de que hayan objetado eso, pero yo creo que sí pueden utilizarlo, como dicen en nuestra contra, la subsecretaría, porque no menciona como en la resolución anterior, que los paquetes comprados para realizar en el exterior se puede utilizar. Ya no hay eso en las nuevas resoluciones, en la nueva resolución ni en el decreto. Eso es algo que se derogó. Eso hay que tener en cuenta también. Dice, en caso de que un contribuyente que haya entrado en el proceso de jubilación el 31 de diciembre del 2017 pero está en el IRP para el periodo 2018. Mi consulta es la siguiente. Si las compras igual debo de declarar o dejo sin movimiento los siguientes años,
para darle de baja el impuesto, ya que sus ingresos son solo como empleado, como ya entró en proceso jubilatorio y ya graba ese ingreso en el IRP, dice. Bueno, ahí hay que tener en cuenta algo. Dice la reglamentación que yo, por más que no llegue al rango no incidido en los próximos años o los ingresos que yo tenga en los próximos 2 años sean exentos, igual yo tengo que declarar todos mis ingresos y todos mis gastos. O sea que por más que esos ingresos sean de jubilación, yo tengo que declarar como ingresos exentos y las compras también, por más que todo lo que tenga que ver ya no tenga más ningún efecto, igual la reglamentación me obliga a seguir declarando y seguir presentando, en este caso ya es el Aranduca a partir del ejercicio 2018. Durante 2 años va a tener que presentar y al cumplir los 2 años tiene que presentar la nota para dar de baja la obligación del IRP. Mientras que no cumpla ese requisito de los 2 periodos que demuestre que no alcanzó más el rango no incidido, entonces va a tener que seguir declarando sus ingresos y sus egresos. Siguiendo con el tema, dice Ricardo, los gastos en el exterior por vacaciones se declara como no deducible. No hay en nuestro formulario ni en nuestro libro el concepto no deducible. Directamente no declara, no va a declarar ese gasto hecho en el exterior. Sí me obliga el formulario a declarar los ingresos no alcanzados o exentos, pero los gastos no declaro si es que no es deducible. En uno de los formularios que pusieron como ejemplo, sí obligaba incluso poner a declarar los gastos no deducibles, pero en el formulario versión 3 que ya está aprobado, no hay en ningún lugar donde me obligue a declarar los gastos no deducibles. Y obviamente por eso no voy a declarar tampoco en mi libro de ingresos y egresos. Bueno, entonces seguimos con nuestra carga. Vamos a ver. Pregunta César. En el caso de una EIRL, ¿puede entrar como IRP y usar el dueño el RUC de la empresa por ser una persona o quitar un RUC dependiente? No, va a usar es la misma factura a la hora, tanto como para usar para sus otros impuestos, puede usar un punto de expedición diferente, pero no puede poner, lo que no puede hacer es, un ratito, acá hay varias preguntas que se están juntando. Bueno, lo va a poder utilizar o tener un punto de expedición diferente. No hay ningún problema, puede utilizar el mismo RUC. Sí, porque el dueño se pone una remuneración y esa remuneración sí suma para el impuesto a la renta personal. Dice, si una persona que se jubiló pero sigue trabajando para la empresa emitiendo factura, ese contribuyente debe declarar lo que es el monto de su jubilación más el monto de su facturación. Sobre ambos sería la base imponible. No. Bueno, va a declarar los dos, va a declarar la jubilación y lo que está facturando. Lo que está facturando es un ingreso gravado y lo que cobra por jubilación va a declarar como ingreso exento. Pero son ingresos que ya no se tiene, dice, pero son ingresos que ya no se tiene porque ya se gastó. Sí, eso es continuando con la pregunta de las vacaciones que son del exterior, si se declara o no. Es cierto, ya no tiene, pero no se va a declarar.
Aún así va a pagar el impuesto por la diferencia entre sus gastos deducibles y entre sus ingresos grabados. Y no va a declarar y no va a poner ni en el Aranduca ni en su declaración jurada. La opción que yo tengo para registrar las compras, los gastos es, lo primero que me pregunta es qué tipo de comprobante es lo que voy a registrar. Si una factura, un extracto, una transferencia, comprobante de ingreso, despacho de importación y otros comprobantes de venta. Eso es lo primero que yo voy a elegir. Vamos a poner una factura. La fecha del ingreso, también siempre yo le pongo otro periodo y no me va a permitir. ¿Por qué? Porque a la hora de comenzar la carga yo tengo que elegir ya a qué año corresponde lo que estoy cargando. El número de timbrado, el número de documento, si es una factura contado o crédito, y el monto del egreso. ¿Cuál es el importe que yo voy a poner aquí? Es el importe sin el IVA, si yo utilicé ese crédito fiscal, o el monto con el IVA si es que yo no utilicé el crédito fiscal de esta compra. Vamos a poner que en este caso yo no utilicé el crédito fiscal, entonces voy a declarar el total de la factura IVA incluido. Acá dice, si usted es, dice la aclaración, además contribuyente del IVA y ya utilizó el crédito fiscal en la liquidación de dicho impuesto, deberá consignar el monto de la operación excluido el IVA. O sea que acá el mismo programita nos da esa aclaración, lo mismo dice en la reglamentación, pero el programa nos recuerda nuevamente esa condición. Tenemos que ahora elegir qué tipo de egreso es. ¿Es un gasto, una inversión relacionada a actividad grabada o una inversión de mía o familiares a cargo? Vamos a poner que es un gasto. Me sale otra ventana, me dice, bueno, ese gasto ¿para qué utilizaste? Gasto personal, gasto relacionado a la actividad grabada, si es una donación, amortización, cuotas de capital, intereses. Vamos a poner que es un gasto personal y de familiares a cargo en el país. Y ahí ya le doy grabar. Ya está guardado. Yo le doy volver y me voy a ingresos. Ay, perdón. Me voy a volver. Me voy en la solapa de egresos y como ven aquí ya me sale el primer comprobante que yo cargué. Si quiero seguir cargando, me voy a egresos, voy a elegir otro tipo de, vamos a mostrar, extracto de cuentas de IPS. El mes que yo pagué, el mes que estoy pagando de IPS. El número de empleador. Monto total del egreso. Si en concepto de qué es, si es gasto, inversiones, obviamente es un gasto, no es una inversión. Me dice la clasificación de egreso, qué tipo de egreso es, si es un salario pagado a trabajadores dependientes o aportes de régimen de seguridad social en carácter de empleador. Entonces, ¿cuáles los dos que vamos a poner en este ejemplo? Vamos a poner aportes de régimen de seguridad social en carácter de empleador. O sea que yo soy el patrón y yo le estoy pagando. Le doy guardar. Vamos a elegir otro tipo de comprobante. Vamos a ver otro que puede ser interesante. Acá miren, acá me dice comprobantes del exterior legalizado. O sea que si es que yo voy a registrar algún comprobante del exterior, tiene que reunir esta condición. Vamos a ver. Fecha, número de documento, vendedor del bien o servicio, monto del egreso. Acá ya tienen que poner el monto en guaraníes, no el monto en dólares. Acá ya tienen que convertir
a guaraní es el pago. ¿En qué concepto? Hicimos en concepto de gasto. Si es un gasto personal, familiares a cargo realizado en el exterior o gasto relacionado a la actividad grabada. Entonces vamos a poner que es un gasto relacionado a la actividad grabada y esos son todos los datos que me pide. Ya le doy guardar. Vamos a ver otro. Despacho de importación. Otra cosa bastante interesante. Todos los bienes que yo introduzca al país, si yo voy a reconocer como gasto, tiene que haber pasado por el proceso de despacho. Yo no puedo traer una computadora y no hacer pasar por despacho de importación y reconocerlo como gasto. Por más que yo haya pagado con tarjeta de crédito, ese gasto no es deducible. O si es que es algo para mi actividad grabada y si es para mi actividad grabada y no tiene este proceso de despacho, lo mismo no voy a poder deducir. Entonces, por eso acá me dice despacho de importación. Yo tengo que poner los datos de mi despacho. Este es mi número de despacho, que es el comprobante de la aduana que da al momento de despachar. Todos los números que yo estoy poniendo acá son ficticios, así es que monto total del egreso. Lo mismo si es del exterior, ya tengo que poner en guaraníes. Tipo de egreso, un gasto. Y importación ocasional de bienes. ¿Por qué me hace la aclaración que es importación ocasional? O sea que yo no traigo para volver a vender este bien que yo despaché. Si es que yo traigo para volver a vender, no voy a poder utilizar porque es una venta ocasional, me habla el Aranduca. Ya le guardé. Entonces me voy al inicio del programa, me voy a la solapa de egresos y ya tengo ahí todos mis gastos cargados, dice. La importación del vehículo, dice Ramona. La importación de vehículo, utilicé el IVA hasta el límite permitido. ¿Cómo registro la diferencia? Voy a poner el monto total restando el IVA, obviamente. Voy a poner la diferencia. Voy a poner la diferencia de lo que yo no utilicé el IVA a la hora de registrar en el libro de la Aranduca, o sea que en el programa de la Aranduca. En el RUC se pone el RUC de la aduana, sí, asimismo se pone el RUC de mi comprobante. Es decir, todos los números y datos del RUC, cuando me pide el RUC, tiene que ser según los comprobantes que yo voy a registrar. Dice otra consulta. Con respecto a la compra de pasajes de líneas aéreas, ¿la registración del gasto debe ser por medio de una factura o puede ser por medio de ticket de compra? Por ejemplo, las compras de pasaje aéreo que se realizan por páginas de líneas aéreas. La primera aclaración sí se puede hacer siempre y cuando esa aerolínea tenga su agencia aquí en Paraguay. Entonces ahí voy a poder utilizar la compra de ese ticket. Sí o sí la compra del ticket tiene que ser de la agencia y luego solicitar el comprobante correspondiente. Pero sí puedo registrar sin ningún problema. Sí es una línea aérea que esté registrada en nuestro país. Esa es una condición. Soy funcionario del Ministerio de Salud Pública y cobro en el banco. ¿Cómo hago para demostrar que me descontaron el seguro social? Muy buena pregunta. Bueno, yo tengo que ir al Departamento de Recursos Humanos del Ministerio y pedirle mi extracto de qué es lo que yo estoy cobrando y qué es lo que me están descontando. Y esa liquidación que me dan tiene que estar firmado y sellado por el Departamento de Recursos Humanos, porque muchas veces no reciben su liquidación de salario mensual. Entonces, lo que hacen mis clientes es ir hasta el Departamento de Recursos Humanos
y pedir la liquidación y ahí consta todito, consta el descuento por seguro social obligatorio, por jubilación, todo está y tiene que estar firmado y sellado por la persona responsable de ese departamento. Muy interesante porque realmente eso pasa mucho. Los funcionarios públicos, quienes directamente tienen su tarjeta de débito, y veces no reciben el comprobante de ingreso, entonces tienen que ir a solicitar y a veces el Departamento de Recursos Humanos va juntando las liquidaciones de salario. Entonces cada tanto el funcionario, ya sea privado o público, tiene que acercarse a pedir los recibos de salario. Y si no le dan los recibos de salario, por lo menos tienen que pedirle una liquidación. Y para los que tienen IPS, pueden entrar en la página de IPS, imprimir las tarjetitas en el módulo Mi IPS e imprimir las tarjetitas donde muestra el monto total de los ingresos, y eso también le puede servir como comprobante para el descuento de IPS, para registrar el descuento de IPS. Ahí no figura el IPS, pero sí figura el total de lo que cobró la persona y sobre el monto del cual se hizo el descuento. Entonces tienen que imprimir esas tarjetitas para tener también como comprobante de que se le descontó IPS. Especialmente para los que tienen IPS tienen que hacer eso si no tienen un comprobante de la liquidación de salario donde figure que le descontaron IPS, la tarjetita tienen que tener por lo menos. Bueno, ya tenemos entonces aquí nuestras compras. Nos vamos de nuevo en herramientas, reporte de la declaración, y en el reporte ya me sale el resumen de los ingresos de lo que yo cargué hace rato, el resumen de los gastos, y aquí yo no declaré ninguna inversión y entonces aquí no me está saliendo nada. Pero si yo hubiese declarado una inversión relacionada a mi actividad grabada, me saldría en esta columna, o inversiones personales o familiares a cargo en esta columna, y acá el total. Y la misma cosa me permite imprimir. Este yo puedo imprimir mensualmente también para saber en qué situación está el contribuyente, para saber cómo están sus ingresos y cómo están sus gastos o inversiones, para ir calculando el impuesto a pagar a fin de año. Yo cada vez que cargo, mes a mes, esto se va actualizando con todos los datos que yo cargué desde enero hasta el mes que cargué. Bueno, entonces me voy a la opción de herramientas. Ya cargué todo el año. Me voy a exportar información en carácter de original, con ingresos y egresos, generar el archivo. Le digo dónde quiero que grabe y ya generó el archivo. Y ahí terminó nuestro ejemplo de cómo utilizar el sistema Aranduca en las diferentes situaciones. Espero que les haya gustado. Nos extendimos una hora más. Espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad. Realmente es mi deseo que